Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Tal como les había prometido, hoy les voy a mostrar cómo preparar 4 versiones de pizza argentina tipo porteña, con las prepizzas que hicimos en el video anterior. El ingrediente principal de la pizza argentina es la mozzarella, como se la pronuncia acá en Argentina, con U en vez de la O italiana. Cada pizza lleva al menos 250 gramos de mozzarella. En las pizzerías se la suele procesar pasándolas por una picadora de carne para distribuirla mejor y se derrita de forma pareja. Pero también se puede rallar. Nuestra mozzarella está elaborada con leche de vaca, mientras que la italiana es de leche de búfala. Es baja en humedad y lo suficientemente dura para poder rallarse sin problemas. Voy a comenzar con la más clásica, la de mozzarella, la que siempre encabeza los listados en los menúes de las pizzerías. Primero se aceita la asadera o pizzera con apenas un chorrito de aceite. Se pone la prepizza dentro y se condimenta con la salsa de tomate. Es la misma que usé para condimentar la prepizza, con tomates pelados al natural, sal, ají picante molido y orégano. Y ahora la mozzarella, abundante mozzarella. Para una pizza de 30 centímetros como esta, con 300 gramos está más que bien. Y al horno por 10 minutos, precalentado al máximo de temperatura. Mientras les muestro cómo preparar un menjunje que se usa para dar el toque final a la pizza, que se llama chimichurri pizzero. En un mortero pongo un diente de ajo, media cucharadita de ají picante molido, media cucharadita de orégano seco, 3 granos de pimienta negra, una pizca de sal y machaco bien. Cada pizzería tiene su chimichurri pizzero y cada maestro pizzero su propia receta con algún que otro ingrediente secreto. Este es uno bastante clásico. Una vez que está todo bien machacado, le agrego media cucharadita de pimentón dulce y 3/4 taza de aceite de girasol. Si prefieren, pueden usar aceite de oliva. Mezclo bien para emulsionar y listo. Al retirar la pizza del horno, la espolvoreo con un poquito de orégano seco y pincelo con el chimichurri pizzero. Divido la pizza en 8 porciones, que es lo tradicional. Y adorno con una aceituna verde por porción. Las aceitunas son opcionales. Hay pizzerías que no las incluyen y dejan gratinar más la mozzarella. Una de las formas más características y tradicionales de consumirla es con una porción de fainá. Y se come así, juntas. Y vean cómo queda el piso, bien dorado y crujiente. Seguimos con la pizza a la napolitana, que lleva tomates, ajo y orégano seco. Los tomates son bien frescos, maduros pero firmes, para que se puedan cortar en rodajas bastante finas. Corto los tomates y los reservo. A continuación pico el ajo. Lleva bastante ajo. Yo uso 2 dientes de ajo por pizza. Pero eso lo pueden manejar a su gusto. Luego de picarlos finamente, los rocío con un poco de aceite, para que así sea más fácil de distribuirlo sobre la pizza.
Entonces, listo también el ajo, armo la pizza. Aceito la pizzera apenas. Para cocinar las pizzas en un horno convencional, primero se precalienta entre 250 y 280 grados centígrados y se pone a cocinar la pizza sobre la rejilla más alta, que es la parte más caliente del horno, durante 10 o 15 minutos. Pero como no todos los hornos calientan de la misma forma, la temperatura y tiempos pueden variar. Estos datos que les doy es solo como referencia. Luego de distribuir una buena cantidad de salsa de tomate y también una buena cantidad de queso mozzarella, se distribuyen por encima las rodajas de tomate, cubriendo toda la pizza. Sobre los tomates va el ajo picado. Condimento con un poquito de sal. Orégano seco. Y al horno por 10 minutos. Al retirarse del horno se decora con aceitunas verdes y negras, y ahora a cortar en porciones y a disfrutar. Esta es bien jugosa y rica. La combinación de tomates frescos y ajo no puede fallar. Es definitivamente una de mis favoritas. La siguiente es la clásica jamón y morrones. Esta lleva morrones en aceite y jamón cocido en fetas. Igual que las anteriores, sobre una base de salsa de tomate y abundante queso mozzarella, se colocan las fetas de jamón cocido. Se la lleva a horno fuerte durante 10 minutos hasta que el jamón esté apenas dorado y el queso bien derretido. Al retirarla del horno se ponen los pimientos en aceite. La cantidad es a gusto. Pueden ser solo unas tiras o, como en algunas pizzerías, cubrirse casi completamente con los morrones. Unas pinceladas del chimichurri pizzero, aceitunas verdes y negras, y por último una lluvia de orégano seco. Esta es sin dudas otra de las favoritas y de las más solicitadas. Y por último, la calabresa. Esta lleva longaniza cortada en rodajas finas. Para esta pizza se utiliza la longaniza tipo española, de sabor picante y algo dulzón que le dan los condimentos con los que se la elabora, como el ají picante, el pimentón y las semillas de hinojo o anís. Luego de condimentar la prepizza con salsa de tomate y mozzarella, se distribuyen por encima las rodajas de longaniza. Va a ir al horno por 10 minutos hasta derretir bien el queso y dorar apenas la longaniza. Termino con un poquito más de ají picante molido y orégano seco. Y corono con unas aceitunas negras. Una pizza para los amantes de los sabores contundentes y picantes. A pesar de ser una pizza simple, es una verdadera explosión de sabor, gracias al increíble sabor que le aporta la longaniza. La pizza argentina es única
Es símbolo de orgullo nacional y de un legado histórico enorme. Arribó a los puertos de Buenos Aires con los barcos que llegaban de Italia, junto con otras grandes corrientes de inmigrantes europeos. Gracias al ingenio de aquellos inmigrantes que combinaron tradición con los ingredientes que abundaban en esta zona, se creó un producto con identidad propia, la pizza porteña. Espero que les haya gustado el video y si así fue, no se olviden de apoyar el canal con un me gusta y los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima. Chao, hasta luego.